El universo del crimen organizado en México infunde miedo en todos los rincones del país, con constantes disputas por el control de los negocios relacionados con el tráfico de drogas. Aunque la imagen más común muestra a hombres bien armados y con insignias de los cárteles que representan a estos grupos, no son los únicos presentes. De hecho, cada vez más mujeres ocupan roles clave en estas organizaciones. Entre los papeles que desempeñan, ninguno es tan extremo como el de las mujeres sicarias, tan despiadadas y brutales como los líderes del narcotráfico. En este video, exploraremos la historia de algunas de las más temidas, que eligieron un camino cargado de peligro y violencia en el mundo del crimen, y que finalmente lo pagaron con sus vidas. Empecemos con la TikToker del narco en TikTok perteneciente al Cártel del Golfo. Con videos de reggaetón, rap, y mostrando su relación con un supuesto líder de esa estructura criminal, Mixi Padilla exhibía su vida como sicaria en las redes sociales. La joven había publicado casi 40 clips en TikTok para que sus más de 11,000 seguidores vieran su día a día, siempre armada y lista para la acción. También lucía ropa con la inscripción, Los Tilines CEDG, brazo armado de uno de los cárteles más antiguos de México. Sin embargo, su vida como sicaria terminó la noche del 29 de marzo de 2022. 3 vehículos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional que patrullaban el municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas, persiguieron la camioneta Toyota en la que viajaba. Los criminales circulaban en la zona conocida como Centro de Operaciones del Cártel del Golfo. Cuando los militares avistaron a individuos armados en la camioneta blanca, se aproximaron a gran velocidad mientras los narcos intentaban huir. Al alcanzarlos, se desató un tiroteo contra la unidad que transportaba a 5 sicarios, incluida Mixi Padilla. Según informes posteriores de las fuerzas de seguridad, la camioneta chocó contra un local en Villar, cerca de una rotonda en la confluencia de diversas avenidas del centro de la ciudad que limita con Estados Unidos. En esa zona, conocida como la Frontera Chica, se produjo un intenso intercambio de disparos entre sicarios y miembros del ejército. Imágenes filtradas en redes sociales mostraban la camioneta alcanzada por una ráfaga de balas. En su interior, todos los ocupantes fueron abatidos, 4 hombres y la joven Mixi, quienes llevaban los chalecos con los que la integrante del CDG se había fotografiado. El cuerpo de la mujer fue identificado por un piercing en el labio inferior y un tatuaje en la mejilla izquierda. Junto a ella, entre las víctimas, se encontraba el líder de la facción, conocido como El Tilín. Posterior al incidente, se filtraron también audios del enfrentamiento, donde uno de los sicarios en la camioneta pedía ayuda a sus compañeros al grito de "nos están atacando". Entre el sonido de las balas y los lamentos de Mixi Padilla de fondo, se le preguntaba sobre su ubicación, a lo que respondía, "aquí, en la rotonda. Nos están atacando. Mataron a mi compañero". El cuerpo de la mujer fue identificado por un piercing en el labio inferior y un tatuaje en la mejilla izquierda. Junto a ella, entre las víctimas, se encontraba el líder de la facción, conocido como El Tilín. Posterior al incidente, se filtraron también audios del enfrentamiento, donde uno de los sicarios en la camioneta pedía ayuda a sus compañeros al grito de "nos están atacando". Entre el sonido de las balas y los lamentos de Mixi Padilla de fondo, se le preguntaba sobre su ubicación, a lo que respondía, "aquí, en la rotonda. Nos están atacando. Mataron a mi compañero". Este grupo criminal, fundado por el narcotraficante Osiel Cárdenas, también tiene alianzas en algunos estados, con el Cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. Además, se señala que el CDG se ha fragmentado mucho, y algunos analistas ya no lo ven como una organización unificada, sino como varias facciones en fuerte disputa entre sí. Estos conflictos son los que causan las constantes muertes de sus miembros, no solo a manos de las autoridades, sino también entre bandas rivales. Estas tensiones con grupos enemigos nos llevan a conocer la historia de la Cholita, conocida como Lucy Cruz o Castillo Hernández, en perfiles de Facebook. La sicaria, integrante de los Viagras, también compartía videos y fotos en redes para exhibir su afiliación a la célula criminal en Michoacán, donde solía burlarse y desafiar al Cártel Jalisco Nueva Generación. En sus fotos de perfil, intentaba ocultar su rostro con emojis y compartía autorretratos con armas largas, pistolas en el cinturón, radios y cargadores, mostrando su característico tatuaje en el brazo derecho, 3 cráneos en fila y llamas detrás.
La rivalidad de su grupo con el CJNG la llevó a publicar un clip, burlándose de los hombres bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por abandonar su armamento tras un supuesto enfrentamiento. Lo que ella no sabía, era que estaba provocando la ira de uno de los narcotraficantes más temidos del mundo. La Cholita estaba bajo las órdenes de Nicolás Sierra Santana, alias El Coruco, quien también desafiaba al Mencho y lo retaba en varias ocasiones. Desde principios de 2019, las organizaciones criminales se lanzaron amenazas en medio de brutales enfrentamientos, con Michoacán como epicentro de la violencia. En ese lugar, el CJNG lucha por el control, con los llamados Cárteles Unidos, que agrupan a células como los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y los Blancos de Troya. Además del narcotráfico, la región produce el 70% de la producción mundial de aguacate, así como una gran parte del suministro global de limón y papaya, lo que la convierte en una zona con abundantes recursos naturales. Esa riqueza, junto con las rutas del narcotráfico, provoca conflictos entre los narcos para extorsionar a los agricultores. Con el crecimiento constante de la rivalidad y la violencia, La Cholita publicó un video mostrando armas con el sello de 4 letras del CJNG. En el breve clip, también se veía a miembros de los Viagras exhibiendo armas, municiones y equipo táctico perteneciente a los comandados por el Mencho. Insatisfecha con su mensaje desafiante, en otra filmación días después, La Cholita volvió a burlarse de sus rivales. Tras huir de un ataque, dejaron sus cosas y corrieron como gallinas con sus botas jaliscas, compartió en redes junto al video. Esto desencadenó la furia del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, algo que se hizo evidente poco después. En diciembre de 2020, comenzaron a circular informes en redes sociales de que La Cholita y otros compañeros narcos fueron sorprendidos por miembros del CJNG mientras dormían. Esto ocurrió mientras los comandados por el Mencho avanzaban para dominar Tierra Caliente. En ese momento, La Cholita fue reportada como desaparecida, dejando atrás los días en que la joven sicaria compartía videos de sus acciones con sus burlas hacia sus enemigos. Aunque no se confirmó el hallazgo del cuerpo de la sicaria, todos en el mundo del narcotráfico asumieron su muerte, con la incertidumbre sobre cómo sus rivales tomaron venganza por la vergüenza que este personaje les hizo pasar. Para nuestra última historia, cambiaremos de lado y conoceremos a una de las mujeres temidas en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación. María Guadalupe López Esquivel, conocida como la Catrina en el mundo del crimen organizado, formaba parte de un grupo de mujeres sicarias dentro del cártel liderado por el Mencho. Estas mujeres, reconocidas por su juventud y atractivo, eran empleadas para engañar a los adversarios del grupo. Originaria de Tepalcatepec, en Michoacán, se le atribuían actividades como secuestros, extorsiones y asesinatos para el cártel. La Catrina era descrita como una persona fría, calculadora y atractiva, portando armamento como una metralleta calibre 22, y su estilo recordaba a la serie La Reina del Sur. El grupo al que pertenecía la Catrina, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, había incrementado su presencia en 22 estados de México desde 2017, y había emprendido una campaña violenta para controlar el tráfico ilícito de combustible en Guanajuato. Se le acusaba de enviar grandes cantidades de drogas como cocaína, metanfetaminas y heroína con fentanilo a Estados Unidos. Su participación en emboscadas, como la ocurrida a la Policía Estatal de Michoacán en octubre de 2020, la señalaban como la mente detrás de estos ataques. Aunque la Catrina recibió órdenes de realizar acciones criminales, sus días estaban por concluir. A fines de 2020, las autoridades recibieron información sobre hombres armados en una casa de seguridad en Tierra Caliente, donde la Catrina se encontraba. Ante la inminente operación policial, un enfrentamiento armado estalló entre las fuerzas de seguridad y presuntos sicarios del CJNG. La Catrina resultó herida en el tiroteo y a pesar de los intentos por brindarle ayuda médica, falleció en el lugar. Su muerte marcó el fin de su trayectoria como sicaria, evidenciando el papel que las mujeres han adquirido en grupos criminales violentos en México, tanto en actividades de lavado de dinero, como parte del brazo armado que siembra terror en el país.